Capítulo 949. El matadero en movimiento. Tan pronto como el estallido de trueno atravesó la oscuridad de la noche, Polari estalló en cegadores arcos de electricidad, diezmando el centro del enjambre. Sunny habló por su dispositivo de comunicación. Formación de cuña. Había creado una grieta en medio de la masa de criaturas de pesadilla, pero no fue suficiente para despejar un camino a través del bloqueo. También había que preocuparse por la fuerza de flanqueo que salía de las montañas. Las abominaciones ya se lanzaban hacia el convoy, pedazos de cemento roto volando desde debajo de sus afiladas garras. El más rápido y fuerte, sin embargo, se derrumbó de repente, una flecha dorada perforándole la garganta. Detrás del Rhino, 2 vehículos militares y 2 transportes civiles aceleraron y abandonaron la columna, asumiendo posiciones a ambos lados del convoy. Desde arriba, habría aparecido una cuña con el APC tomando la delantera, mientras que los otros 4 vehículos formaban sus alas. El propósito de esa formación era muy simple, con la enorme forma del Rhino ya no bloqueando su visión del camino. Tanto los vehículos militares como los despertados en los techos de los 2 transportes civiles eran libres de atacar al enjambre que se acercaba rápidamente. El rifle de Samara retumbó y la carabina de Kim crujió, enviando una lluvia de balas a la masa de abominaciones. 2 torretas se sumaron a la refriega, despejando un camino para que el convoy cargara. Sunny también siguió lanzando flecha tras flecha, derribando a las criaturas de pesadilla más amenazantes. Solo unos momentos antes de que la columna llegara al enjambre, los 4 vehículos se desviaron y regresaron a sus posiciones, escondiéndose detrás del volumen del Rhino acelerado. Aquí vamos. El ariete de la APC se hundió en la masa de cuerpos, tanto muertos como vivos, con un violento estremecimiento. Trozos de carne salieron volando a un lado mientras abría un rastro sangriento a través de la multitud de criaturas de pesadilla, permitiendo que el resto del convoy lo siguiera. Lo lograron, aunque por poco. Sin embargo, no todo iba bien. Más de unas pocas abominaciones lograron embestir a los vehículos de cabeza desde los lados. 2 o 3 se aferraban al frente del Rhino, y varias más se habían estrellado contra los transportes civiles de Bell y Dawn. Sus garras ya estaban desgarrando la aleación. El Rhino, con su pesado blindaje, recibió unas cuantas cicatrices feas, pero aún se mantenía en pie. Sunny rápidamente preparó su arco y acabó con los pasajeros no deseados. Detrás de él, Bell corrió hacia el borde del techo del transporte y lanzó un hacha, cortando la extremidad de la abominación antes de que pudiera rasgar la improvisada placa de blindaje y permitirle a la bestia entrar. Había una criatura de las pesadillas al otro lado del transporte, pero su cuerpo había quedado atrapado por las púas, soldadas a lo largo del armazón del vehículo civil. Así que no logró atravesar el casco antes de que una de las lanzas de Dawn la derribara. El propio hombre gigante se enfrentó a una abominación que había saltado sobre sus transportes, tirando de ella hacia abajo en medio del salto con su habilidad de aspecto. La criatura golpeó la superficie de cemento de la carretera en lugar de estrellarse contra el costado del vehículo y fue aplastada instantáneamente por sus ruedas. Sin embargo, el peso del transporte cargado con cerca de un centenar de personas no fue suficiente para matar a un monstruo despierto, por lo que aunque estaba gravemente herido, la abominación aún trataba de levantarse. Antes de que pudiera hacerlo, el siguiente transporte pasó por encima de ella, y luego el siguiente, acabando con la vida de la criatura en una serie de crujidos repugnantes. Unos instantes después de estrellarse contra el enjambre, el convoy había atravesado. Las torretas de los vehículos militares se giraron instantáneamente, lanzando una lluvia de balas al más rápido de las criaturas de las pesadillas que los perseguían. Las balas de tungsteno de Samara y las flechas de Sunny se encargaron de los enemigos más resistentes, mientras que Ken recargaba apresuradamente su carabina. El durmiente sin nombre casi había vaciado su carcaj, por lo que estaba ocupado convocando las flechas gastadas. El enjambre, diezmado,
se estaba quedando atrás. Pero ya había nuevos enemigos apareciendo desde la oscuridad más adelante. Dejando escapar un suspiro de frustración, Sunny se giró para mirar hacia el norte de nuevo y preparó su arco. Esto se va a poner viejo, rápido. Rodeado de derramamiento de sangre, el convoy siguió devorando kilómetros mientras aceleraba por la amplia carretera. La batalla nunca se detuvo realmente, sino que se convirtió en un continuo matadero móvil. Incluso si no había habido demasiadas criaturas de la pesadilla cerca de la costa al principio, las luces y el ruido de la columna de carga mezclados con el olor a sangre fresca atrajeron más, y más de ellas desde las montañas. Lo único que cambiaba era la intensidad del combate. A veces, los defensores del convoy solo tenían que repeler a las turbas desorganizadas de luchadores, matándolos antes de que las abominaciones pudieran lanzar un ataque contra los vehículos. A veces, aparecía un verdadero enjambre para bloquear el camino, obligándolos a abrirse paso mientras sufrían daños menores y tratando desesperadamente de evitar que algo llegara a los refugiados. A pesar de todo, los vehículos estaban en bastante buen estado como para seguir funcionando, por ahora. El Rhino estaba cubierto de cicatrices, y su ariete, así como toda la sección frontal, estaban resbaladizos de sangre, haciéndolo parecer una máquina infernal de carnicería morbosa. Los transportes civiles tenían trozos de carne atascados en sus púas, con profundos surcos dejados por las garras de las abominaciones decorando sus costados. Los cañones de las torretas de los vehículos militares brillaban en rojo, humeando mientras la gélida oscuridad de la noche polar los enfriaba. La gente empezaba a estar cansada pero, preparados para darlo todo para llegar a su destino, continuaron con sus tareas con determinación inquebrantable. La misma autopista estaba cambiando también. Cuanto más avanzaban hacia el norte, más criaturas de pesadilla y más señales de daños sostenidos había. Aparecían grietas anchas en el concreto y la columna tenía que maniobrar alrededor de vehículos rotos y cadáveres de abominaciones masivas de vez en cuando, estas últimas limpias hasta los huesos por otros monstruos. Matar a los enemigos antes de que llegaran a la columna se hacía cada vez más difícil debido a estos obstáculos. En un momento, Sunny se tensó cuando notó una obstrucción especialmente problemática bloqueando el camino por delante. Su rostro se oscureció. ¿Ahora qué? Capítulo 950. Descarrilado. A una cierta distancia del convoy, todo el ancho de la autopista estaba bloqueado por algo que parecía una alta pared de aleación. Estaba rodeado por una escena de caos puro, con pedazos de metal desgarrados y enormes trozos de concreto tirados en el camino en un desorden caótico. Sunny frunció el ceño, tratando de dar sentido a lo que veía. Después de un segundo o dos, pronunció una maldición silenciosa. Delante de ellos, la barrera entre la calzada y la vía del tren estaba hecha pedazos. El objeto que había pensado que era una pared de aleación era en realidad el techo de un vagón de tren tumbado de lado. Una de las bestias blindadas debió descarrilarse aquí en algún momento en el pasado, convirtiendo una sección entera de la autopista en una pesadilla de concreto roto y aleación destrozada. Maldición. Sunny había montado un tren blindado una vez antes, por lo que sabía lo temibles que eran estas fortalezas móviles. ¿Qué podría haber destruido una bestia de aleación como esa? No estaba seguro de que un terremoto fuera suficiente para descarrilar a uno de ellos, aunque era la teoría más razonable que tenía. En cualquier caso, Sunny tenía problemas más acuciantes que adivinar el destino del tren estrellado. El convoy no podía reducir la velocidad, el frágil equilibrio que habían podido crear dependía de la suposición de que la columna seguiría avanzando. Si perdían velocidad o, peor aún, se veían obligados a detenerse, no habría escapatoria de la muerte. Simplemente se ahogarían en criaturas de pesadilla. Sam y Quentin, hagan que los ecos retrocedan hasta el Rhino. Entonces, cerró los ojos por un momento y extendió sus sentidos hacia adelante.
Después de convertirse en un maestro y antes de llegar a la Antártida, Sunny no había tenido oportunidades de probar los límites de la manifestación de sombras en combate. Ahora, sabía que su habilidad ascendida era más poderosa de lo que había pensado, así que la invocaría de nuevo. Antes de que el convoy llegara a los escombros, las sombras en la ladera de la montaña cobraron vida y fluyeron hacia adelante, formando largos tentáculos. Estos tentáculos desgarraron la aleación del vagón volcado, agarrándolo y tirando de la enorme estructura a un lado. Un ensordecedor sonido de metal raspando contra el concreto llenó el aire. Vamos, vamos. El vagón fue movido lo suficiente para crear una abertura para el Rhino que se acercaba. El ETC pulverizó varios trozos de la barrera de concreto con su ariete, despejando el camino, luego maniobró hacia un lado y se deslizó más allá de la estructura de aleación destrozada. Detrás de él, se reveló que la carretera estaba en pésimas condiciones, por lo que se necesita mucha habilidad para conducir el Rhino más allá del desorden de metal roto. Sin embargo, Laster era el hombre para hacerlo. Evitó magistralmente todos los obstáculos serios y embistió contra los que podían ser destruidos sin siquiera reducir la velocidad. El resto de los vehículos no eran tan grandes como el APC, por lo que no les fue demasiado difícil seguirlo. Varias abominaciones salieron de los escombros para lanzarse contra el convoy, pero fueron rápidamente perforadas por flechas y balas envenenadas. Pronto, el convoy abandonó el campo de escombros, pero en lugar de sentirse aliviado, Sunny solo apretó los dientes. Oculto por los restos del tren blindado, había otro enjambre de criaturas de pesadillas delante de ellos, mucho más grande y peligroso que todos los anteriores. Peor aún, dado que tardaron en descubrirlo, no hubo mucho tiempo para eliminar a las abominaciones con ataques a distancia. El convoy estaba bajo una amenaza real. Maldita sea. Sunny miró brevemente el arco negro en sus manos, sabiendo que solo su poder no sería suficiente esta vez. La situación era grave. Lo que significaba que era hora de llamar a la caballería. Consideró invocar a Nightmare cerca del Rhino y saltar con estilo a la silla desde el techo, como había visto hacer a héroes geniales en los Betons, pero luego decidió no hacer tal teatro. No es que Sunny no fuera capaz de aterrizar en el lomo de un caballo al galope desde un vehículo en movimiento, era solo que la silla de Nightmare era un recuerdo y tenía que ser izada sobre el corcel negro a mano cada vez que era invocado. Para entonces, Sunny era capaz de montar su caballo sin silla, pero usar cualquier tipo de arma cuerpo a cuerpo de manera efectiva sin estribos era más o menos imposible. Los estribos eran esenciales para el combate montado, por insignificantes que parecieran. Suspiró. Supongo que simplemente no soy genial. Con eso, Sunny invocó a Nightmare directamente sobre el techo del Rhino, invocando simultáneamente el pecado del consuelo y la silla de montar excesivamente cara. Pronto, el temible corcel negro estaba de pie frente a él, mirando hacia adelante con feroces llamas carmesí ardiendo en sus ojos. Nightmare gruñó, revelando dos hileras de colmillos de metal que se parecían a los de un lobo. Parecía que había dormido mucho y ahora estaba hambriento por despedazar algunas abominaciones. La luz de la luna brilló sobre la oscura superficie de los cuernos de adamantina del corcel. No te preocupes, tendrás la oportunidad de hacer estragos en unos momentos. Sunny rápidamente puso la silla sobre el lomo oscuro del corcel, sujetándola en su lugar. Justo en ese momento, el rifle de Samara ladró, enviando una bala brillante volando hacia la oscuridad. Un coro de aullidos bestiales fue la respuesta. Maldijo, agarró la empuñadura del pecado de Solaz y saltó a la silla. Sunny cerró los ojos por un momento, sintiendo insidiosos susurros asaltando su mente. Hoy, parecían especialmente claros. Respiró hondo, luego miró hacia adelante y envió a Nightmare a la carga. El corcel negro se lanzó hacia adelante, saltando desde el techo del Rhino en un arco alto.
Dentro del APC, Laster se estremeció cuando cascos de adamantina tronaron justo sobre su cabeza y luego estiró el cuello para mirar la forma veloz del brioso corcel. ¡Ah, qué cacarajo! Hizo una pausa por un momento y luego añadió en voz ahogada. Maldita sea, majestuoso. Cayendo en picada hacia la masa de abominaciones, Sani apretó la empuñadura del pecado de Solaz con más fuerza y vertió esencia en el último deseo, activando su único encantamiento. Vamos a enseñarle a estos bastardos el significado del verdadero miedo, Nightmare. Capítulo 951. Reconocimiento. La pesadilla aterrizó en la superficie de la carretera a menos de 100 metros de distancia de la multitud que se apresuraba y galopó hacia adelante sin disminuir la velocidad. El viento aullaba en los oídos de Sani mientras los cascos de adamantina del cemental oscuro resonaban sonoramente en el frío concreto. Una sonrisa malvada de alguna manera encontró su camino a la cara de Sani. Debo haber perdido la cabeza. Lanzarse de cabeza a una marea de cientos de criaturas de pez, Adilla no era motivo para sonreír, pero por alguna razón se sintió eufórico. Quizás fueron los susurros siniestros de la espada de Jade maldita los que lo estaban influenciando sutilmente. Quizás Nightmare simplemente no era el único que anhelaba ir en un alboroto asesino. Desde lo 49, nada le había salido bien a Sani. La amarga presión de todo lo alimentó de frustración y enojo, y el enojo deseó una salida. Ahora, iba a desatarlo sobre estas malditas abominaciones. Muere. Impulsado por un frenesí loco por el llamado del deseo moribundo, la primera de las criaturas de pesadilla saltó al aire, sus colmillos brillando a la luz de la luna. Sani se inclinó hacia adelante para cortarla, pero antes de que pudiera hacerlo, la mandíbula de Nightmare se abrió de golpe y desgarró la garganta de la bestia. Con un giro violento de su cuello, el semental negro envió el cuerpo convulsionado volando hacia la masa de abominaciones. En el momento siguiente, se sumergieron en el enjambre. El pecado del consuelo cantaba, cortando una criatura tras otra. Envuelto en sombras, Sani luchó con asombrosa velocidad y precisión, destruyendo cualquier abominación que intentara acercarse. Era como si estuviera rodeado por un torbellino de desgarro de jade. La carne de las criaturas de pesadilla se separó ante la hoja blanca del hermoso Jian como el agua. Nightmare no era menos mortal. El corcel oscuro Gal opó hacia adelante, masacrando criaturas con sus colmillos, cuernos y cascos. Algunos fueron destrozados, otros arrojados al suelo y pisoteados hasta la muerte, otros simplemente arrojados a un lado como muñecos rotos por un estruendo con el ancho pecho del destrier. Se precipitó a través de la masa de abominaciones como un oscuro presagio de miedo, dejando un rastro de sangre a su paso. Para Sani, parecía como si Nightmare fuera especialmente letal hoy. Quizás tuvo que ver con el largo sueño del corcel negro, o tal vez fue solo una poderosa combinación de encantamientos, atributos y habilidades que hicieron de la espaciosa carretera costera un campo de batalla perfecto para su sombra. La velocidad, la fuerza y la resistencia de Nightmare mejoraron cuando estaba rodeado de oscuridad y sombras, y la noche polar proporcionaba muchas de ambas. El poder del semental tenebroso también crecía mientras más se le temía, y actualmente, tanto su propia habilidad, manto del miedo, como el encantamiento, presagio del miedo del pecado del consuelo estaban envenenando las mentes rabiosas de cientos de criaturas de pesadilla con insidioso terror. Quizás lo más importante es que la habilidad, pesadilla, hizo que el corcel negro fuera más poderoso mientras más pesadillas hubiera subyugado, y para entonces había cientos de sueños conquistados sirviendo como sus esclavos. Todo esto significaba que la gran cantidad de abominaciones que bloqueaban el camino del convoy se enfrentaban a un mar de sufrimiento. Sin embargo, no bastó. Incluso mientras rebanaba un cuerpo repulsivo tras otro, Sani veía que había simplemente demasiadas abominaciones delante de ellos para matarlas a todas. Por ahora, Pesadilla y él habían podido continuar su sangrienta carga sin detenerse,
pero en cuanto un número suficiente de abominaciones se arrojara a la carnicería, eso segaramente cambiaría. Una vez que el furioso corcel se detuviera, el enjambre podría potencialmente abrumándolos, enterrándolos a ambos bajo una montaña de cuerpos. Sunny y Pesadilla podrían escapar de tal trampa convirtiéndose en sombras, por supuesto. Pero, incluso si Sunny pudiera eventualmente matar a todas las abominaciones, tomaría demasiado tiempo. No solo se unirían inevitablemente más criaturas de Pesadilla al caos, sino que el convoy estaba a menos de una docena de segundos de alcanzar el enjambre. Tuvo que recordarse a sí mismo que su objetivo no era matar a los abominables desgraciados que se habían atrevido a interponerse en su camino. Su objetivo era despejar un camino para la columna de maltrechos vehículos humanos, cuyos pasajeros dependían de él para llevarlos a un lugar seguro. Maldita sea. Para entonces, la mayor parte del enjambre debió haber sido afectada por el empuje del último deseo. Todos ellos no tenían nada en mente más que un deseo arrasador, destrozar a Sunny. Usando eso a su favor, ordenó a Pesadilla que girara a la izquierda, cortando la marea de abominaciones y acercándose al océano. El corcel negro giró y cambió la dirección de su mortífera carga, pero pronto se encontró con un impenetrable muro de garras, colmillos, ventosas y espantosos apéndices de todo tipo. Incluso con Sunny desmantelando una abominación tras otra con el pecado del consuelo, la masa de ellas justo delante parecía demasiado abrumadora para luchar contra ella. Pesadilla, sin embargo, parecía pensar de manera diferente. Continuando hacia adelante a la misma velocidad, soltó un bufido de desprecio, y luego se elevó en un poderoso salto. Sus cascos aterrizaron sobre el mar de abominaciones, aplastando algunos cráneos, y luego usó la pulpa sangrienta como soporte para un segundo salto. Antes que las criaturas de Pesadilla pudieran reaccionar y desgarrar el vientre del corcel, los dos aterrizaron justo fuera del enjambre, en el estrecho tramo de tierra vacía entre la autopista y la vasta extensión de ondulantes olas negras. Suprimiendo un escalofrío, Sunny envió a Pesadilla más cerca del océano, y luego aún más cerca, casi en las aguas poco profundas, hasta el punto en que fuentes de agua fría comenzaron a volar desde los cascos del corcel con cada paso. Tal como se esperaba, el enjambre se apresuró a perseguir al terrible corcel y a su jinete asesino. La masa de abominaciones se derramó desde la autopista tanto detrás como delante de ellos, con el objetivo de rodear al enemigo una vez más. Tal como estaba planeado. Con tantas abominaciones abandonando la carretera, el convoy tuvo la oportunidad de escabullirse. Lustre envió al Raino a través de la barrera que separaba la vía férrea de la carretera, y continuó adelante a lo largo de las laderas de las montañas, arrollando a unos pocos rezagados con su ariete. La columna de vehículos le siguió, con los irregulares despejando el camino por delante lo mejor que pudieron. Mirando a su derecha, Sunny vio la enorme silueta del APC pasando velozmente por su posición, apenas visible detrás del mar de monstruos. Con un suspiro, ordenó a Pesadilla que redujera la velocidad, de modo que el enjambre se concentrara en ellos y le diera al convoy la oportunidad de adelantarse. Pocos momentos después, la marea de abominaciones los atacó. Sunny y Nightmare lucharon como demonios, destripando docenas de criaturas, la sombra de una manera brutal y espantosa, su maestro con cortes limpios de una prístina hoja de jade. Lentamente, una pila de cadáveres comenzó a crecer a su alrededor, dificultando que nuevos enemigos se lanzaran sobre el temible dúo. Después de esta batalla, Nightmare sembraría muchas semillas de miedo para cosechar más tarde, de eso, Sunny no tenía ninguna duda. Pero incluso entonces, su suerte estaba destinada a agotarse. En algún momento, la masa de abominaciones que los presionaba se había vuelto demasiado grande para resistir. La pila de cadáveres se ladeó peligrosamente, amenazando con sepultar tanto a Nightmare como a Sunny, y nuevas criaturas llovían sobre ellos como una inundación. Detrás de ellos, el oscuro y profundo océano murmuró, cortando la retirada.
justo un momento antes de que la marea de criaturas de pesadilla se estrellara contra ellos. Tanto el caballo como el jinete desaparecieron, convirtiéndose en sombras esquivas. Mientras se deslizaban por el frenético mar de abominación, abrazados por la oscuridad, un coro de locos aullidos desgarró la noche. Capítulo 952. El gigante oculto. En una oscura autopista desolada, un corcel negro y su sombrío jinete emergieron de las sombras. Cascos adamantinos sonaban sobre el concreto mientras volaban hacia adelante a través de la nieve que caía, alcanzando pronto una pequeña columna de vehículos maltrechos. Adelantando un transporte tras otro, Sunny evaluó brevemente su estado. El Canva estaba aproximadamente a mitad de camino hacia su destino y ninguno de los vehículos había fallado, todavía. Cada uno parecía como si hubiera pasado por una picadora de carne, pero lo que sea que los técnicos habían hecho con los transportes todavía los mantenía alejados de descomponerse en el camino. Con suerte, eso seguiría siendo así. Sus soldados también estaban haciendo un buen trabajo al alejar a las criaturas de pesadillas. Nada había logrado atacar la columna en su ausencia. Los refugiados estaban todos intactos. Mirando los vehículos militares, Sunny envió una breve comunicación a Jeré. ¿Cuánta munición te queda, sargento? La respuesta llegó en un crujido de interferencia. Glad, ¿estás de vuelta, capitán? ¿Suficiente, o dos? Casi acabamos. Sunny FR, unció el ceño. La peor calidad de la señal solo podía significar una cosa. Parecían acercarse a una puerta poderosa. Se concentró por un momento para sentir la llamada y sintió que iba aumentando gradualmente. Maldita sea. Con una mueca, Sunny envió a Nightmare adelante y pronto alcanzó la cabeza del convoy, galopando junto al Rhino. Vislumbró a Laster, que estaba concentrado en conducir el APC, y luego miró hacia la oscuridad. Por el momento, no había suficientes rezagados en el camino para hacerle devolver el arco de guerra de Morgan. Abomination y Blackie eran suficientes para ocuparse de ellos. Sin embargo, a lo lejos, aún a unos pocos kilómetros de distancia, Sunny vio un indicio de algo malo escondido en la oscuridad de la noche polar. Había una fea grieta en el tejido de la realidad allí, una que parecía pequeña e intrascendente desde lejos, pero que debía de ser considerablemente ancha y alta de cerca, bloqueando la mayor parte de la carretera. Una puerta de pesadilla. La pregunta era, ¿cuánto tiempo hacía que se había manifestado? Dependiendo de la respuesta, las abominaciones traídas al mundo despierto por ella podrían haber vagado mucho en busca de presas o aún estar merodeando. Creo que solo hay una forma de averiguarlo. Sin prisa por volver al techo del Rhino, Sunny permaneció en la silla, empuñando el pecado de Solace en una de sus manos. Observaba tensamente la puerta que se acercaba rápidamente, tratando de notar las formas de las criaturas de pesadilla que podrían haberse estado escondiendo en la carretera o en la ladera de la montaña cercana, incluso en las frías aguas del océano oscuro. No había enemigos en el agua ni en el camino. Sin embargo, las laderas de las montañas lo hacían sentir tenso, por alguna razón. Perturbado, Sunny estudió los acantilados que se elevaban sobre la carretera para entender lo que se había perdido. Su forma era algo irregular, pero no vio ningún movimiento. Eso fue hasta que la propia pendiente se movió, desplegando largas extremidades y alejándose de la montaña para mirar hacia la carretera. Sunny profirió una maldición ahogada. Con 10 metros de altura, la criatura era gigantesca. Su piel áspera e irregular era casi de la misma textura que la pendiente rocosa de la montaña, y sus 8 patas segmentadas parecían amplios pilares. Parecía una araña gigante con una enorme y bulbosa colmena unida a su caparazón, y había cientos de pequeños ojos carmesí ardiendo en los oscuros agujeros de esa enorme joroba. Se le secó la boca a Sunny. Un tirano. No sabía qué rango tenía la criatura,
pero tenía que ser un tirano, uno que llevaba un ejército de secuaces dentro de su cuerpo, nada menos. La imponente abominación era una terrible amenaza en sí misma, solo por su tamaño, y no había forma de saber cuán fuertes y numerosos eran los monstruos menores. Lo peor de todo es que el convoy no tenía más remedio que correr hacia él. Adelante, ando al reino, Sunny apretó los dientes. Su mente estaba en desorden y los malditos susurros de la espada maldita no le facilitaban pensar. ¿Cómo diablos voy a lidiar con esa cosa? Todavía quedaba casi un minuto antes de que llegaran a la puerta y su guardián, así que era el tiempo que tenía para encontrar una solución. Sunny consideró rápidamente sus mejores opciones. Podría enviar a Nightmare a cargar hacia adelante y atacar al tirano con su arma más poderosa, el pecado del consuelo, para paralizar, matar o alejar a la criatura del camino. Dependiendo del rango de la araña gigante, esa podría ser una decisión muy buena o absolutamente terrible. Alternativamente, podría convocar su arco y finalmente usar el derrochador pero devastador encantamiento, distribuidor de muerte, potencialmente infligiendo una herida grave o matando directamente al tirano en el acto. Los secuaces podrían ser tratados si también seguía con el golpe del trueno. Pero si eso no funcionaba, estaría arriesgando todo el convoy. Maldita sea. Sunny casi ordena a Nightmare que se abalanzara sobre el tirano, pero en ese momento sucedió algo extraño. La araña gigante, que había estado mirando los vehículos humanos que se acercaban con intensidad malévola, de repente se congeló por un momento y luego dio un paso atrás. Entonces, la criatura se dio la vuelta y corrió hacia la montaña, escalando la ladera con sus largas y poderosas patas. Tan solo unos segundos después, estaba lejos de la carretera y continuaba alejándose, grandes rocas rodando desde donde había pasado. Era casi como si el tirano estuviera huyendo. Sunny parpadeó, atónito por el inesperado giro de los acontecimientos. Frente a él, la autopista estaba vacía, con solo la pulsante grieta de la puerta obstruyendo su parte media. ¿Qué, demonios? ¿Por qué parecía que el tirano estaba huyendo de algo? Antes de que Sunny pudiera digerir la nueva información, un escalofrío recorrió su columna vertebral y su cabello casi se le puso de punta. Una sensación de peligro y miedo como nunca antes había experimentado irrumpió repentinamente en su mente. Girando la cabeza para mirar al océano, con los ojos muy abiertos, Sunny sintió una sombra colosal emergiendo de las profundidades del agua fría. Las olas retrocedieron unos metros, y luego una mano titánica de piedra rompió la superficie de repente y se elevó hacia el cielo nocturno. El brazo del gigante sumergido se elevó sobre la autopista costera como una torre oscura, alcanzando fácilmente 20 o 30 metros en el aire. Y luego viró, comenzando a caer en dirección al convoy. Capítulo 953. Titán. Sunny se quedó paralizado, hipnotizado por la desgarradora visión de una oscura extensión de piedra erosionada que se alzaba desde las profundidades del océano. Se elevó más y más, ríos de agua fluían de los numerosos surcos y barrancos que cubrían la superficie del brazo del gigante. Debido a la escala, parecía que el brazo se movía engañosamente lento, pero sabía que eso era una ilusión. Un solo pensamiento se formó en la mente aturdida de Sunny. Goliath. Uno de los 3 titanes que habían venido al centro antártico. Tenía que ser él, la legión susurrante estaba muerta, y la bestia invernal merodeaba en algún lugar lejos al norte. El último, el gigante de piedra Goliath, había desaparecido sin dejar rastro. El comando del ejército no tenía datos precisos sobre su ubicación actual, la última vez que Sunny había estado en contacto con ellos. No es de extrañar si el titán desaparecido había estado viajando por las aguas poco profundas frente a la costa de la masa continental. Es un maldito titán caído. Un momento después, Sunny volvió así de repente, deshaciéndose del pavor y el asombro de presenciar la enorme criatura, o más bien, una de sus extremidades. ¿Qué era lo importante?
El Goliat era un enano en lo que a titanes se refiere. Era simplemente una abominación de piedra gigante en lugar de una fuerza consciente de la naturaleza. Incluso entonces, Sunny había visto seres mucho más grandes antes. Sin embargo, el maldito titán, sin importar cómo se comparara con otros de su especie, podría destruir el convoy con un solo toque de su dedo. Suprimiendo apenas el pánico, Sunny miró la mano que caía del gigante, luego se giró y saludó a Lustre, gritando tan fuerte como pudo. Vamos, vamos, vamos. Acelera. Si había una bendición en esta terrible situación, era que el objetivo de Goliat parecía estar un poco desviado. Si el convoy aceleraba, tenían una pequeña posibilidad de disparar debajo del gigantesco brazo antes de que se estrellara contra la autopista. Si terminaban siendo un poco demasiado lentos, al menos un par de vehículos serían aplastados instantáneamente por el golpe titánico, pero detenerse significaba la muerte, así que no había otra opción. El rano se lanzó hacia adelante, ganando un poco más de velocidad. Sunny y Pesadilla galoparon delante de él, sumergiéndose en la sombra de la mano que caía rápidamente y saliendo de ella por el otro lado. El APC estaba justo detrás de ellos. El corazón de Sunny latía con fuerza mientras contaba los segundos. El primero de los transportes civiles apareció detrás de él, luego otro y otro. Todavía no, todavía no. Finalmente, el vehículo trasero pasó por la puerta. Unos momentos después, el brazo de Goliat golpeó la superficie de concreto de la autopista, pulverizando una gran franja de ella y provocando un terremoto localizado que se extendía desde el punto de impacto. Pesadilla tropezó, pero se enderezó una fracción de segundo después. A cierta distancia detrás, las ruedas del vehículo militar trasero volaron momentáneamente al aire, luego golpearon la superficie agrietada de la carretera con un chirrido. De alguna manera, el conductor logró mantener el control del vehículo y acelerar desesperadamente hacia adelante, esperando alejarse de la colosal amenaza. Lo logré. Sunny dejó escapar un gemido, sabiendo que su escapada de la muerte era temporal e inútil. Por muy rápido que se moviera el convoy, no tenían ninguna esperanza de adelantarse a un titán. Ahora que Goliat los apuntaba, no había ninguna posibilidad de salvación. A menos que algo lograra detener al gigante durante unos minutos, el convoy estaba condenado. No es justo, no es justo. Esto no es justo. Después de todo lo que habían pasado, después de todo lo que había hecho, ¿este era el final? Sunny sintió ganas de aullar a la luna de pena y rabia. Detrás de ellos, la enorme mano raspó el hormigón y luego, una forma titánica comenzó a elevarse desde el océano. Goliat se estaba sacando del agua fría, su fea cabeza emergiendo primero de debajo de las olas. Sunny se estremeció. El titán tenía una apariencia algo humanoide, pero lejos de parecerse a una estatua grácil. A diferencia de los magníficos monumentos de la orilla olvidada, Goliat parecía más una pequeña montaña que había cobrado vida que una efigie humana. La superficie de su cuerpo era áspera y sin pulir, como un acantilado natural, y sus proporciones estaban completamente equivocadas. Sus piernas eran poderosas y fornidas, y su torso era enorme y asimétrico, con montículos de piedra que se elevaban desde su espalda como jorobas. El gigante tenía 3 brazos, cada mano poseía un número diferente de dedos gruesos y cortos. Su cabeza era como una colina deforme de roca marrón, con 2 agujeros cavernosos que se abrían de par en par, ahogados por la oscuridad, y un solo ojo circular colocado en el centro de su frente. Al menos Sunny pensó que era un ojo. La cosa era de color blanco lechoso y redonda, pero parecía estar hecha de piedra, como el resto del cuerpo del titán. La idea de ser observado por el ojo gigante le hizo sentir un profundo sentido de terror primigenio. O más bien, aún más. Sunny sabía que el convoy no tenía ninguna esperanza de escapar del titán. Pero tenían que intentarlo de todos modos.
La columna aceleró tanto como pudo, los vehículos maltrechos quemando todo lo que les quedaba para distanciarse de la terrible monstruosidad. Las torretas desataron una andanada de balas que golpearon la piedra erosionada del cuerpo del titán en arroyos retorcidos. Sin embargo, sus impactos fueron como picaduras de mosquito para el gigante, incluso menos. Los mosquitos podían romper la piel de sus presas, al menos. Goliat subió a la carretera, su enorme forma apenas cabía entre las montañas y el océano. Innumerables cascadas continuaron fluyendo de su cuerpo, cayendo y formando un charco en la sección destruida de la carretera. Los ojos únicos del titán se movieron, fijándose en el convoy que escapaba. Y luego, la criatura dio un paso adelante. El mundo entero pareció temblar bajo el terrible peso del enorme pie de Goliat. Con solo este paso, el maldito gigante cubrió una gran parte de distancia entre él y el convoy que aceleraba desesperadamente. Cualquier esperanza de escape que Sunny tuviera se hizo añicos al instante. Maldito seas. Se quedó mirando la imponente figura de Goliat durante unos segundos, su pálido rostro lleno de oscuro resentimiento. Entonces, Sunny giró a Nightmare y se lanzó al convoy, cargando directamente contra el temible titán. Capítulo 954. Solo oscuridad. Debido a lo cerca que estaban de una puerta activa, las comunicaciones internas apenas funcionaban en todo el convoy. Sin embargo, Sunny se había preparado para algo así. Traduciendo sus pensamientos a la roca extraordinaria, envió un breve mensaje a Laster. Pase lo que pase, sigue adelante y no reduzcas la velocidad. Yo alcanzaré al convoy más tarde. Ojalá. Pasó disparado junto a la columna de vehículos, dirigiéndose en una dirección totalmente equivocada. ¿Qué tipo de loco cabalgaría hacia un titán caído? Sunny solo tuvo tiempo de notar las expresiones asustadas en los rostros de los irregulares, que miraban atónitos su silueta intermitente, y luego el convoy estaba en algún lugar detrás de él, alejándose cada vez más. La imponente figura de Goliat, por otro lado, se acercaba. Mirando al titán que se aproximaba, Sunny se estremeció. ¿Puedo matar a un titán? Honestamente, no estaba seguro. Sin embargo, una cosa que sí sabía era que no sería capaz de matar a este titán en particular. Si Sunny hubiera tenido tiempo de estudiar a Goliat, aprender sus debilidades y prepararse, entonces las cosas podrían haber sido diferentes. Pero el comando del ejército sabía muy poco sobre la monstruosidad de piedra, y por lo tanto, él sabía aún menos. Si los dos lucharan a muerte, no había duda de quién acabaría muriendo. Por suerte, Sunny no tuvo que dar un último combate heroico. Él no era un héroe y no tenía planes de morir pronto, y así, su objetivo no era destruir a la criatura colosal, solo quería retrasar al gran bastardo. Si le daban tiempo a la caravana para alejarse, había una buena posibilidad de que Goliat no lo siguiera. Un poco más al norte, un tramo largo de la carretera estaba construido bajo acantilados colgantes, por lo que el tamaño enorme del gigante se convertiría en un obstáculo. A menos que Goliat estuviera dispuesto a romper muchos kilómetros de roca sólida o zambullirse nuevamente en el océano, tendría problemas para seguir el ritmo de los veloces vehículos. E incluso si estuviera listo para destrozar toda la cordillera, eso también lo ralentizaría. Unos minutos. Sunny solo tenía que darle a la caravana unos minutos. Pero ¿cómo demonios detengo a un titán por unos minutos? Pesadilla se detuvo en medio del camino, empequeñecida por la silueta cercana de Goliat. Sunny miró al gigante de piedra, temblando cuando sintió que la mirada inhumana caía sobre él a cambio. El peso de la misma era casi palpable, presionándolo hacia abajo como un eco del aplastamiento. Había un tramo de la autopista temblorosa entre ellos, pero con la altura colosal de la criatura, se cubriría en solo unos pocos pasos. Sunny respiró hondo y luego obligó a su corazón a calmarse.
Saltando de su corcel, caminó una pequeña distancia hacia adelante y se detuvo, su rostro lleno de rencor desafiante. Realmente no deberías haber hecho esto durante la noche, idiota. Con eso, envió su esencia hacia adelante. En las laderas de las montañas y en la oscura cinta de la costa del océano, la masa de sombra se movía, cobrando vida. Entonces, una gruesa cadena negra salió disparada de la oscuridad, envolviéndose alrededor de uno de los brazos del titán. Fue seguida por otra y otra. Decenas de cadenas oscuras volaron desde el suelo, la ladera de la montaña y el borde de la costa, encadenando los brazos y las piernas de Goliat. Sani estaba completamente concentrado, sus ojos ahogados por sombras profundas. Su esencia surgió y fluyó como una marea, saturando la oscuridad profunda de la noche polar. Lo estaba quemando todo sin mirar atrás, sabiendo que nada sería suficiente para la tarea imposible. Afortunadamente, si había algo que él sabía todo, eran las cadenas, tanto literales como metafóricas. Puede que aún no haya aprendido a escapar de todas las cadenas, pero había aprendido sobre ser atado hace mucho tiempo. Al principio, las cadenas de sombra no parecieron molestar en nada a Goliat. Continuó moviéndose hacia adelante, arrastrando olas consigo. Ni siquiera mostró señales de notarlas. Sin embargo, Sani no había terminado. Una sonrisa torcida apareció en su rostro pálido, y de repente, pareció como si la noche misma hubiera cobrado vida. Innumerables cadenas se lanzaron hacia el imponente titán, atando sus extremidades. Donde antes había docenas, ahora había cientos. Sani sintió como si su cerebro estuviera ardiendo, y no estaba muy seguro de cómo se las arreglaba para mantener todas esas sombras manifestadas, tangibles y fuertes al mismo tiempo. Pero lo estaba haciendo, y más que eso, cada segundo aparecían nuevas cadenas de la oscuridad. Goliat parecía llevar un bosque de ellas sobre su cuerpo, ancladas al suelo tan a fondo que, finalmente, la marcha del titán se ralentizó. Solo un poco al principio, pero luego cada vez más. La imponente monstruosidad bajó su torso y empujó hacia adelante, una pizca de irritación apareciendo en su postura. Pero cuanto más empujaba hacia adelante, más cadenas lo retenían. Y aparecían nuevas cada momento, envolviéndose alrededor de él como serpientes. Al final, el titán se detuvo a solo unas pocas docenas de metros de Sani, a menos de un paso, inclinado y completamente inmovilizado. Las cadenas de sombra crujieron, como si estuvieran a punto de romperse, pero aguantaron. Desde un lado, parecía como si el gigante estuviera tratando de arrodillarse frente a una hormiga desafiante. Sani dejó escapar un aliento tembloroso, y luego se balanceó ligeramente, sintiendo gotas de sangre cayendo de su nariz. Su esencia estaba desapareciendo a un ritmo terrible. En este punto, no sería capaz de sostener los cientos de cadenas de sombra por mucho tiempo, pero por mucho que tiempo fuera, ya era suficiente. Probablemente. Su mente estaba algo nebulosa. Creo que me pasé esta vez. ¿Y cuándo se habían vuelto tan fuertes los susurros del pecado del consuelo? Ahora mismo, Sani sentía que podía entender lo que estaban diciendo. No. Definitivamente sí podía. La espada maldita le susurró al oído, con una voz indistinguible de la suya propia. Solo dijo una palabra. Inútil. Los ojos de Sani se abrieron ligeramente. En el momento siguiente, docenas de cadenas que rodeaban una de las piernas de Goliat se rompieron con un crujido ensordecedor. Oh, El pie del titán se disparó hacia adelante con una velocidad asombrosa y golpeó a Sani con el peso de una montaña. Se escuchó el aullido del viento y un dolor indescriptible, pero afortunadamente no duró mucho. Luego, solo hubo oscuridad. Capítulo 955, el final. Sani murió. Estar muerto no estaba tan mal, considerando todo.
Más o menos todos los huesos de su cuerpo estaban destrozados. Su caja torácica se había hundido y afilados fragmentos de hueso estaban perforando sus pulmones. Sus extremidades estaban retorcidas en ángulos antinaturales y su cráneo se había roto. Había un dolor atroz, pero desapareció casi de inmediato, ya que su columna vertebral estaba rota y su médula espinal estaba seccionada. Vonnegut había templado sus huesos y los había hecho increíblemente duraderos, pero todo tenía sus límites. Para Sani, ese límite resultó ser una patada literal de una montaña, aparentemente. No podía ver nada porque sus ojos se habían reventado, y no podía oír nada porque sus tímpanos se habían roto. El mundo estaba oscuro y silencioso. Era casi confortable, si no fuera por el terrible frío. Sani tenía mucho frío. Ah, maldición. ¿No podía simplemente morir en paz? Realmente eres un inútil pedazo de basura de los suburbios. A pesar de no poder oír nada, escuchó la voz fría y desdeñosa. Su propia voz. Dioses, ¿podrías callarte de una vez? Sani envió su sentido de sombras hacia afuera y descubrió que su cuerpo roto estaba tendido en el borde mismo de las oscuras aguas, con olas heladas que limpiaban su sangre de la orilla de piedra y lamían su piel. No me extraña que sintiera frío. No veía a Goliat por ninguna parte, pero los temblores debilitados que sacudían el mundo de vez en cuando le decían que el titán se estaba alejando, dirigiéndose hacia el interior. Incapaz de moverse, Sani se imaginó suspirando. ¡Qué suerte! Podría haber muerto, pero al menos el gigante no lo había pisado. Su cuerpo se había detenido justo fuera de las oscuras olas después de volar y rebotar en la superficie de concreto de la carretera también. De lo contrario, para colmo de males, también habría tenido que ahogarse. Pero como no lo había hecho, ahora era el momento de volver a la vida. Oh, esto va a doler. Sani estaba muerto, pero por supuesto, tales trivialidades no le iban a detener. Después de todo, no había pasado la mayor parte de la campaña de la Antártida llevando la cadena imperecedera sin una razón. Imperecedera, descripción del encantamiento. El portador no puede morir. Mientras tuviera esencia de sobra, la muerte era solo una condición temporal para Sani. No era diferente de que le cortaran la cabeza en el Coliseo Rojo, y había sobrevivido a esa debacle sin demasiados problemas. Lamentablemente, el mero hecho de no poder morir durante unos minutos no iba a salvarlo. En aquel entonces, Sani había sido curado por Elias antes de quedarse sin esencia, pero ahora no había nadie que lo ayudara. En cuanto quemara su esencia, moriría inevitablemente. Bueno, me ayudaré a mí mismo entonces. Sani convocó las runas. Ya no tenía ojos, y aún así era capaz de percibirlas, de alguna manera. Era a la vez extraño y lógico, lo que explicaba cómo casi había sido capaz de comunicarse con el hechizo todo ese tiempo. Ah, Encontrando el deseo moribundo en la lista de sus recuerdos, se concentró en él y leyó la descripción del único encantamiento del encanto trascendente. Deseo de muerte, descripción del encantamiento. Quienes presencien al portador de este recuerdo se verán obligados, los amigos a inspirarse, los enemigos a buscar al portador. El poder del recuerdo crece cuanto más enemigos les regale la muerte, y puede consumirse para curar las heridas del portador. Carga de muerte, 1000 sobre 1000. Sani no había estado ocioso desde que llegó a la Antártida. Había saturado el contador del deseo moribundo hacía mucho tiempo al masacrar innumerables criaturas de pesadilla en el centro antártico. Ahora, finalmente, era hora de usar ese as oculto. Sintiendo que su esencia se agotaba y una niebla adormecedora envolvía su mente, Sani activó el encantamiento curativo. Al instante, hubo un cambio. Un torrente furioso de poder se precipitó en su cuerpo roto, reparándolo. Sus tímpanos se restauraron, sus ojos licuados comenzaron a fusionarse lentamente en forma sólida.
Sus huesos fracturados se ensamblaron a partir de cientos de pequeños fragmentos. Las secciones cortadas de su médula espinal se volvieron a unir. ¡Ah, mierda! El dolor había regresado, lanzándolo a una convulsión violenta. Sunny se mordió la lengua con la suficiente fuerza como para sentir el sabor salado de la sangre, pero un momento después, esa herida también fue sanada. La agonía de todo esto era nada menos que exquisita. ¡Maldita sea! Pero todo estaba bien. El dolor era bueno. El dolor significaba que estaba vivo, o al menos que estaba volviendo a vivir. Era su ausencia lo que asustaba. Una carga completa de la poderosa memoria trascendental fue suficiente para recuperar su cuerpo de ser completamente devastado, pero el proceso no fue instantáneo. Incluso con la ayuda de tejido de sangre, tomó algún tiempo. Sunny no tuvo más remedio que aguantar y esperar. Él no era ajeno a la agonía, de todos modos. En algún momento, recuperó la visión. Levantando la cabeza débilmente, Sunny se miró a sí mismo a través del velo de lágrimas. Lo que vio lo desalentó. La cadena inmortal había desaparecido. El sombrío acero de su armadura estaba destrozado y destrozado hasta el punto de ser irreconocible. Algunas piezas estaban dobladas en ángulos agudos y perforaron su carne, lo que ralentizó el proceso de curación. Sunny se quedó mirando el lío sangriento que era su cuerpo por unos momentos, luego pensó que probablemente debería quitarse la armadura. Sin embargo, no tuvo que hacerlo. Casi, al mismo tiempo, la cadena inmortal brilló de repente con un suave resplandor y luego se desintegró en un torbellino de chispas blancas. Las brillantes chispas bailaron a su alrededor durante unos segundos, acariciando su piel antes de desaparecer sin dejar rastro, para siempre. La familiar voz del conjuro susurró a su oído. Tu memoria ha sido destruida. Sunny dejó caer su cabeza hacia el agua. Gracias. La cadena inmortal había aguantado lo suficiente para que el poder curativo del deseo moribundo lo trajese de vuelta de las puertas de la muerte, negándose a sucumbir al terrible daño antes de estar seguro de estar en camino a ser sanado, como si fuera a propósito. Fiel a su nombre hasta el final. Fue un poco poético. Supongo que morir nos vuelve sentimentales. ¿En qué diablos estaba pensando? Era solo una armadura, una memoria tipo armadura. Las memorias no tenían pensamientos, aspiraciones ni sentimientos. Bueno, la mayoría no. Volteando su cabeza ligeramente, Sunny miró fijamente a la hermosa forma de jade del pecado del consuelo, que estaba tendida sobre las piedras a unos pocos pasos de él. Sus ojos se oscurecieron un poco. Entonces eras tú, todo este tiempo, jugando con mi mente y llamándome nombres. La luz de la luna brilló sobre la prístina hoja blanca. Todo estuvo en silencio por unos momentos, y entonces, la propia voz de Sunny respondió, llena de desdén. Te tomaste tu tiempo para darte cuenta. Como era de esperarse de una rata sin educación. Sunny apretó los dientes y sofocó el deseo de deshacerse de la maldita espada, inmediatamente. Ya había perdido su armadura, y quedarse sin un arma no sería una muy buena decisión. Ignorando los susurros insidiosos, Sunny dejó escapar un gemido de dolor y luego se puso de pie con un tambaleo. Estaba casi desnudo, terriblemente fatigado y sufría de un agotamiento extremo de esencia. Pero también estaba, indudablemente, vivo. Sunny volvía a la vida.